Buenos días. El día de hoy continuaremos con el tema de gas real y este tema toma importancia debido a ciertas características que hemos platicado a lo largo de varias semanas con respecto a la ecuación de estado del gas ideal. Es cierto que la ecuación del gas ideal nos permite relacionar varias propiedades macroscópicas del sistema, como son la presión, el volumen, la cantidad de sustancia y la temperatura. Esta relación fue propuesta a través de varias leyes empíricas que vimos individualmente cada una de ellas y que en conjunto dieron como resultado la expresión de esta ecuación de estado, PV igual a nRT. Sin embargo, esta expresión tiene algunas deficiencias en cuanto a consideraciones reales del sistema de estudio. Por ello es que esta ecuación no quedó como la ecuación principal de estado para el estudio de sistemas gaseosos. Dentro de las principales cosas que no considera esta ecuación de estado, es que las moléculas en ningún punto de la ecuación de estado se establece que puedan tener alguna interacción molecular, ya sea alguna atracción o incluso en algún punto podrían tener repulsión. Esto dependiendo de las condiciones en las que se encuentren. Dependiendo de esto, bueno, alguna de estas tendrá una mayor importancia sobre la otra, pero en la ecuación del gas ideal, en ninguno de estos términos que nosotros tenemos aquí, se está considerando esta posibilidad. Entonces, esta fue, digamos, una de las dos cosas más importantes que la ecuación del gas ideal no considera. La otra, la segunda, es que en ningún punto tampoco se establece que las moléculas del gas poseen un volumen propio. Es cierto, el volumen que pueden tener las moléculas con respecto al volumen que puede ocupar el sistema gaseoso es pequeño, mas no es despreciable completamente. Sin embargo, en la ecuación del gas ideal nosotros no tenemos un valor que haga referencia al volumen mínimo que deberían de ocupar estas moléculas. Es decir, si nosotros comprimimos al sistema, digamos, si nosotros, este es un pistón, nosotros lo bajamos, pues el volumen mínimo que deberíamos de tener es, digamos, si tuviéramos aquí empaquetados a todas las moléculas y las tuviéramos en el fondo, pero no sería un volumen cero, cosa que sí la ecuación del gas ideal puede predecir cuando nosotros tenemos la consideración que si la presión es tan grande como el infinito, pues el volumen puede tender a cero. Y esto realmente físicamente hablando no podría ser porque aunque nosotros comprimamos a este gas a altas presiones, pues no puede desaparecer el gas, no puede haber un volumen cercano a cero. El volumen mínimo que debería de haber, pues es el volumen que ocupan todas las moléculas y que cuando lo comprimimos, pues todas quedan confinadas en una sección pequeña, pero no puede haber un volumen menor que eso. Entonces, esto también no lo consideraba la ecuación del gas ideal. Además de esto, de no considerar el volumen, los gases tienen una particularidad. Cuando estos son sometidos a alta presión, puede ocurrir un fenómeno físico que se conoce como licuefacción. El proceso de licuefacción se refiere a la transición de estado del compuesto gaseoso hacia su líquido. Y entonces, si esto ocurre, que ocurre en muchos casos, pero en ciertas condiciones, no en todas las condiciones de temperatura y de presión puede ocurrir este proceso de licuefacción, pero de ocurrir, lo que sucede es que las moléculas gaseosas, al ser comprimidas, pasan a su estado líquido. Y entonces el volumen de un líquido es prácticamente incompresible y de nueva cuenta, esta situación de que pueda pasar el sistema gaseoso a su fase líquida tampoco fue considerada en la ecuación del gas ideal. Entonces, fíjense cuántas limitantes ya estamos hablando que tiene la ecuación del gas ideal y por tanto, esta expresión, aunque sí es útil para representar la relación de estas propiedades macroscópicas, no es la ecuación más idónea para poder predecir lo que, digamos, el comportamiento de este gas a nivel laboratorio. Entonces, pues varios estudios se hicieron y de hecho hay varias propuestas para mejorar esta expresión. El día de hoy vamos a ver particularmente una propuesta por un neerlandés que se llamaba Johannes Diederik van der Waals.
y él fue uno de los, digamos, de los pioneros en incursionar estas deficiencias de la ecuación del gas ideal en una nueva expresión para una ecuación de estado. Y aunque uno podría decir, bueno, si la ecuación del gas ideal es tan mala, ¿por qué la vimos? O sea, ¿por qué perdimos el tiempo? ¿No? Uno podría así pensarlo. Sin embargo, vamos a ver que la expresión del gas ideal fue la base para que Van der Waals pudiera modificarla y tener una relación mucho más cercana a la realidad. Y de ahí deriva que a este tema se le conozca como el gas real, porque todo nuestro objetivo es conocer cuál es el comportamiento que nosotros podemos predecir que sea más cercano a la realidad, porque lo que yo quiero es que una ecuación, un modelo matemático, me pueda predecir lo que yo voy a observar en el laboratorio. Entonces, desde ese punto de vista, el comportamiento real del gas es el que yo miro en el laboratorio y quiero que una ecuación pueda describírmelo de una mejor manera y que lo haga mejor que la ecuación del gas ideal. Entonces, este científico realmente él propone estas adecuaciones en su trabajo doctoral, que bueno, si nosotros lo leemos en español, se llama Sobre la continuidad de los estados líquido y gaseoso, ¿no? Considerándolos pues a ambos como fluidos. Y entonces, en este trabajo, él postula dos modificaciones a la ecuación del gas ideal, una en términos de la presión y la otra en términos del volumen. Entonces, más adelante vamos a mirar que existen estas dos correcciones. Tan importante fue su trabajo que en 1910 fue galardonado con el Premio Nobel de Física. Entonces, su aportación hacia nuestro campo de estudio, hacia el estudio de los componentes gaseosos y cuál es su relación con su líquido, fue muy importante en su época. Y entonces, pues ha dejado, este científico dejó varias aportaciones que ahorita vamos a platicar, no solo su ecuación de estado, sino también otra que ustedes en la química general aprendieron, ¿no? Que se conocen como las fuerzas de Van der Waals. Entonces, sus postulados y sus propuestas siguen vigentes y realmente pues, sus aportaciones trajeron mucho bien al estudio de estos sistemas. Y bueno, primero vamos a platicar sobre la corrección que hizo hacia la presión. Entonces, hacia este término vamos a partir de la ecuación del gas ideal que tenemos arriba, solamente que permítanme ponerla en función del volumen molar. Aquí está presión por volumen molar es igual a RT. Y a esta presión y a este volumen molar, permítanme ponerles el subíndice ideal, porque a partir de esto es donde nosotros vamos a tener ambas correcciones. Ahora, particularmente hablando, lo que Van der Waals propuso fue lo siguiente. La presión que genera el sistema gaseoso dentro de un recipiente es consecuencia, habíamos platicado, de las colisiones que pueden tener las moléculas que se encuentran cercanas a la pared. Estas pueden tener una fuerza, chocan con una fuerza tal en una área específica del recipiente, y entonces la suma de todas estas colisiones generarán, digamos, toda la presión que se está teniendo en el recipiente. Entonces, estas son las aportaciones principales, ¿no? En las paredes. Si no existieran fuerzas de atracción o de repulsión entre las moléculas, bueno, realmente todas las moléculas que se encuentren cercanas a las paredes, por ejemplo, esta que está aquí, esta puede tener una colisión hacia arriba, esta puede tenerla hacia acá. Si no hubiera ninguna interacción entre ellas, pues básicamente bastaría con nosotros contabilizar este número de colisiones que estaríamos teniendo y pues con eso nosotros podemos determinar la presión y eso fue lo que la ecuación del gas ideal propone. Pero ¿qué ocurre cuando fuerzas entre estas moléculas actúan, digamos, entre ellas? Y entonces, si nosotros tenemos el caso cuando no hay fuerzas de atracción, entonces una molécula va a chocar con una fuerza por unidad de área, digamos, de 1, supongamos, vamos a ponerle un valor 1, y entonces eso sería sin interacción. Pero si las moléculas comienzan a interaccionar y principalmente las fuerzas de atracción son las que están prevaleciendo, entonces digamos, la fuerza con la que esta molécula
va a colisionar con la pared del recipiente, no vas a tener el mismo valor. Es como si la estuviera deteniendo y entonces cuando éstas entran en contacto, en vez de que ésta directamente vaya hacia, digamos, esta molécula, vaya y choque aquí en esta parte de la pared, en vez de hacerlo con una fuerza de 1 por, digamos, por alguna unidad de área, si la detiene esta molécula 1 parcialmente, digamos, la atrae, entonces sí va a colisionar, no va a evitar que colisione y que choque con la pared, pero en vez de chocar con una fuerza de 1, entonces ahora lo haría con una fuerza menor que 1. Y de aquí parte la propuesta de Van der Waals. Si las moléculas se atraen entre sí, la fuerza con la que ellas van a colisionar con las paredes debería de tener un valor menor. Y esta aportación, digamos, la hace en términos de que se dieron cuenta que cuando estudiaban y comparaban, ¿no?, los resultados experimentales con los que la ecuación del gas ideal, digamos, establecía, o digamos que yo hacía el cálculo y yo decía, bueno, este sistema debería tener una presión de 2 atmósferas. Yo iba al laboratorio y me salía menos que 2 atmósferas para un gas. Luego lo hacían con otro gas a otra temperatura y se daban cuenta que la presión que ellos calculaban con la ecuación del gas ideal estaba por debajo siempre del valor real, del valor experimental. Entonces, a Van der Waals se le ocurrió que una de las formas en la que lo podría explicar es a través de las fuerzas de atracción. Entonces, si una molécula es atraída antes de que choque con la pared, entonces la fuerza con la que lo hará tendrá un valor menor a que si nosotros consideramos que no existan estas fuerzas de atracción. Entonces, él propone lo siguiente, que la presión con la que nosotros vamos a medir en el laboratorio, que vamos a denotar aquí como presión real, pues debería tener el valor de la presión propuesta por la ecuación del gas ideal menos un valor de presión que está siendo, digamos, disminuido por las fuerzas de atracción entre las moléculas. Entonces él propone esta relación que si lo miran así, pues es relativamente sencilla, y esto da una explicación de por qué ellos estaban observando que experimentalmente los valores de presión siempre estaban por debajo de lo que la ecuación del gas ideal predecía. Entonces, de ahí parte esto. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Más o menos? ¿O hay alguna duda? Todo bien. Ok, bueno. Entonces, digamos, ahora, ¿cuál es la situación? Para que las moléculas puedan atraerse, pues tienen que encontrarse, ¿no? Entonces, dependerá, digamos, las fuerzas de atracción serán más importantes, pues cuando las moléculas se encuentren más cercanas, cuando estén más juntas. Eso quiere decir que entre más moléculas haya, digamos, en la vecindad de una de ellas, por ejemplo, si yo tomo la molécula 1, pues si yo tengo más moléculas, pues habrá más probabilidad de que estas moléculas entren en contacto y entonces las fuerzas de atracción sean más importantes. Al contrario, sería si tenemos pocas moléculas en un volumen grande, entonces la probabilidad de que estas fuerzas de atracción tomen importancia, pues es menor. Entonces dependerá de la densidad del gas. Ahora, desde este punto de vista, pues lo que tenemos que hacer es que dos moléculas se encuentren en un volumen definido. Entonces, a partir de eso es de que surge la propuesta de, en términos de que nosotros vamos a plantear que esta presión generada por las fuerzas de atracción está siendo, digamos, eh, como escrita matemáticamente hablando. Entonces, si lo que estamos diciendo es que dos moléculas deben de encontrarse al menos, puede haber más, ¿no? O sea, si una molécula 1 tiene alrededor 4 moléculas, bueno, puede tener interacción con varias de ellas. Pero al menos, digamos, la condición mínima para que pueda existir una fuerza de atracción entre moléculas es que haya dos. Entonces, esa es la condición mínima. Entonces, lo que Van der Waals propuso es que nosotros vamos a tener una mol de sustancia en un volumen definido y que esta mol de sustancia se encuentre con otra que en este caso, pues si estamos hablando de un componente gaseoso puro, pues será la misma molécula, se encuentre en el mismo volumen, ¿no? Es decir, estén en el mismo espacio dos mol de esta sustancia. Y entonces, pues bueno, si nosotros tenemos este cociente, pues realmente es como si nosotros tuviéramos la concentración al cuadrado. ¿Ok? Entonces, esta es la probabilidad de que dos moléculas, bueno, en términos de mol, nosotros podemos pasar de moléculas a mol,
se encuentren en un mismo volumen. Si se encuentran en un mismo volumen, entonces esto será equivalente a la concentración. De pronto, pues nosotros en termodinámica hablamos poco en términos de concentración porque nosotros tenemos una medida que también involucra a la cantidad de sustancia y al volumen. Particularmente hablando, nosotros estamos planteando desde hace varias semanas hablar en términos del volumen molar. Y si ustedes recuerdan, las unidades del volumen molar son litro entre mol. Eso quiere decir que es el inverso de esta cantidad. Entonces, si yo quiero poner esto en términos del volumen molar, que sería algo más conveniente desde el punto de vista que la ecuación del gas ideal ya la tiene contemplada, entonces pues yo voy a escribir mejor que la presión de las fuerzas de atracción es proporcional al inverso del volumen molar al cuadrado. Pero creo que tal vez nosotros lo entendemos un poco mejor así y ya pasar acá es algo mucho más fácil, ¿no? Entonces, aquí queda el inverso del volumen molar al cuadrado, y entonces como tenemos una proporción, pues hay que poner una constante para que esto pueda ser una igualdad. Particularmente, Van der Waals nombró a esta constante como A. Entonces, la constante A de Van der Waals es la que nosotros vamos a reconocer en la ecuación final, y entonces esta constante A pues es la constante de proporcionalidad para tener una igualdad en esta expresión, en donde la presión que se está teniendo, digamos, por efecto de la fuerza de atracción, o bueno, más bien la presión que se está perdiendo por efecto de la fuerza de atracción, es equivalente al cociente de A entre el volumen molar al cuadrado. Importante mencionar que entonces, cuando nosotros busquemos en la literatura los valores de esta constante A, tengamos en cuenta que su relación está con las fuerzas intermoleculares del gas. Entonces, cuando yo piense en A, voy a recordar que está asociado a que pueden existir fuerzas intermoleculares, particularmente las de atracción, que son las que predominan en algunas circunstancias, pero en la próxima clase vamos a ver en qué circunstancias las fuerzas de repulsión también pueden tener importancia, pero ahorita, bueno, estoy hablando principalmente de las de atracción, pero no estoy descartando que pueda haber fuerzas de repulsión también. Entonces, esto es importante. Y hago esta aclaración de a qué está asociada la constante A, porque más adelante vamos a ver que hay otra constante, para que entonces las podamos distinguir entre ellas. Finalmente, pues este trabajo detrás trae consigo también que a estas fuerzas que pueden existir entre las moléculas, que si bien es cierto son fuerzas débiles, y digamos que con respecto a un enlace metálico o a un enlace iónico, pues realmente su fuerza es baja. Sin embargo, existen. Y entonces Van der Waals fue quien lo demostró, y a partir de ese momento en el que él postula todo este trabajo, bueno, a estas fuerzas se le denominaron como fuerzas de Van der Waals. Y les digo, este nombre realmente está vigente hasta nuestra época, un siglo después. Seguimos nosotros llamando a estas fuerzas como fuerzas de Van der Waals. Bueno, entonces ya tenemos ahora una expresión para poder establecer cómo es que se va a ver afectada la presión, y que básicamente pues va a tener esta afectación de A entre el volumen molar al cuadrado. Entonces voy a sustituir ahora esta expresión en la diferencia que propuso Van der Waals, que si bien recordamos, pues era la presión real es igual a la presión ideal menos la presión que se estaría perdiendo por las fuerzas de atracción, y que en este caso quedó como el cociente de A entre el volumen molar al cuadrado. Entonces queda así. Esta expresión entonces está diciendo que el primer término habla de la presión que se generaría sin que hubiera fuerzas de atracción, y este segundo término ya estamos incluyendo la posibilidad de que las moléculas puedan interactuar entre ellas. Ahora, para que yo pueda sustituir esta expresión en la ecuación del gas ideal, a quien tengo que despejar de aquí es a la presión ideal. Entonces, la presión ideal en este caso quedaría como la presión real más el cociente de A entre volumen molar al cuadrado. Entonces, si yo sustituyo esta expresión que acabo de decir, presión real más A entre volumen molar al cuadrado, me quedaría así. ¿Ok? Y lo sustituye realmente en el término donde venía presión ideal.
Entonces yo ya tengo que ahora, en vez de escribir solo presión ideal, ahora tengo un término que está considerando las fuerzas intermoleculares, y a este le vamos a llamar que es un término de corrección a la presión. Y ahora el que nosotros vamos a analizar es ahora el volumen. ¿Ok? Este es el segundo punto que Van der Waals corrigió en la ecuación. Pero fíjense cómo ya la ecuación tomó una forma diferente, y importante notar que aquí el signo quedó como positivo ya al final del tratamiento matemático, pero lo que no estamos tratando de decir es que se le está sumando, sino que este signo positivo proviene de haber despejado de aquí a la presión ideal, y por tanto pasa con un signo positivo del lado izquierdo de la expresión. Más, a lo mejor si yo no conociera la deducción, pues a lo mejor me quedaría la duda, ¿no? De por qué aquí quedó positivo en vez de negativo, si lo que estamos diciendo es que pues, los valores de presión en la realidad eran menores a lo que la ecuación del gas ideal predecía. Pero bueno, el signo positivo queda por el tratamiento matemático. ¿Hasta ahí queda claro esto? ¿Queda claro cuál fue la modificación hacia la presión? Sí. Sí. ¿Sí? Ok. Entonces ya hizo una de las dos cosas, y bueno, realmente esta constante A va a depender del tipo de gas, ¿no? No todos los gases van a tener la misma interacción, y bueno, habría que entonces determinarlo. Eso fue la siguiente chamba, ¿no? No solo proponer esta constante, sino después poderla determinar para diferentes componentes gaseosos. Pero bueno, entonces ya vamos ahí a la mitad. Ahora, la segunda corrección, pues, es con respecto al volumen. Entonces, si lo que nosotros estamos diciendo es que el volumen mínimo con el que nosotros podemos comprimir a un gas, pues es el volumen que ocupan sus moléculas, y que nosotros en la vida real podemos verlo. Cuando, por ejemplo, seguramente todos han hecho pues lo siguiente, ¿no? En una jeringa, tapan la parte del frente con su dedo, bueno, sin la aguja, obviamente si retiras la aguja con su pulgar, tapan la parte de enfrente de la jeringa. Dentro de la jeringa quedó atrapado una cantidad de aire particular, dependiendo, ¿no? De lo que ustedes hayan hecho antes de tapar con el dedo, y con su otro pulgar empujan el émbolo. Se dan cuenta que en algún punto pues comienzan a comprimirlo, ¿no? Cuando comienzan a empujar el émbolo, pero llegado cierto momento, aunque ustedes sigan empujando más, ya no pueden comprimir al aire hasta un volumen pequeño, si no hay una oposición, y realmente ustedes lo sienten. O sea, ustedes siguen empujando y el sistema gaseoso ya no disminuye su volumen de manera proporcional. Digamos, si ustedes ahora en vez de un pulgar ponen la palma de la mano y lo siguen empujando, el gas no se va a comprimir. Entonces, es cierto entonces que el volumen mínimo con el que yo puedo comprimir un gas, pues debe de estar relacionado físicamente con alguna propiedad del gas. Particularmente, pues las moléculas deben de ocupar entonces un volumen, y entonces ese será su volumen mínimo desde el punto de vista del componente gaseoso. En este ejemplo que acabo de dar, no ocurre la probabilidad de que el gas pase a su estado líquido. Pero lo que sí nos damos cuenta es que hay un volumen mínimo con el cual yo pues, voy a tener en el sistema, aunque siga presionándolo. Ahora, otros componentes gaseosos en ciertas condiciones que vamos a mirar la próxima clase, en vez de quedarse en un volumen mínimo, digamos, en su fase gas, puede licuarse y entonces dar pie a la formación a su líquido correspondiente. Y entonces esto también Van der Waals lo consideró, aunque digamos que ahorita con lo que vamos a platicar no se va a ver, pero en lo que vamos a ver la próxima clase va a quedar mucho más claro cómo es que Van der Waals también incluyó esto, porque además de haber propuesto la corrección de la presión y del volumen, también predijo el punto en el cual el componente gaseoso puede pasar a su fase líquida. Y entonces esto hace que la ecuación de Van der Waals sea una ecuación mucho más parecida o que pueda predecir lo que va a suceder en la experimentación. ¿Ok? Bueno, ahora, en términos del volumen, pues a él se le ocurrió escribir, pues que si las moléculas van a ocupar un volumen mínimo y que este va a estar definido por el tamaño que tenga esta molécula, pues entonces, en caso contrario a lo que hizo en la presión donde restó una constante, aquí se le ocurrió pues sumarla, ¿no? Entonces, el volumen que va a ocupar el gas va a ser el volumen que predice sí la ecuación del gas ideal, más un volumen que va a ocupar sus moléculas y el cual denotó como constante B. Y entonces,
Fíjense cómo la aportación pues realmente es sencilla, ¿no? O sea, desde el punto de vista de pues que solo sumó una constante, pero haberlo sumado conlleva haber analizado pues este caso durante seguramente varios años. Ahora, ¿qué pasa? Dijimos que el volumen ideal, hay la probabilidad que si la presión se va hasta el infinito, pues el volumen ideal del gas sea cero. Con esta adecuación, no importa si nosotros estamos trabajando a altas presiones, aunque este término se haga cero, el volumen real quedaría en términos de esta constante B. Entonces ya también solucionamos este problema, que aunque a altas presiones este volumen va a tender a cero, realmente el volumen real va a tener este valor mínimo y que va a ser una constante, va a estar fijo. No puede ir por debajo porque es el volumen mínimo que ocuparían estas moléculas. A esta constante, Van der Waals la denotó como B, y entonces cuando nosotros veamos a la constante B en los reportes, en libros o en artículos científicos, tenemos que pues, tener en cuenta que es el volumen que ocupa las moléculas del gas. ¿Ok? Es el volumen mínimo que podemos tener nosotros en el sistema gaseoso. Ahora, de igual manera que lo que hicimos en el caso de la presión, aquí hay que despejar al volumen ideal. ¿Ok? De esta expresión. Entonces, de tal suerte que va a quedar que el volumen ideal es igual al volumen real menos la constante B. Entonces, yo voy a sustituir ahora ese término y entonces en vez de escribir el volumen ideal, pues yo voy a escribir ahora esta resta. Volumen menos la constante B. Y de nueva cuenta, si yo no sé el tratamiento matemático, bueno, alguien podría decir, si mira esta expresión final, bueno, realmente aquí le estás restando el volumen de las moléculas, ¿no es cierto lo que dices? Bueno, de nueva cuenta, hay que recordar que este menos proviene del tratamiento matemático y de haber despejado aquí el volumen ideal para sustituirlo en la ecuación del gas ideal y quedó como resultado un signo negativo a la constante B porque esta B pasó al lado izquierdo de la expresión. Ello no está significando que estamos restando el volumen, ¿no? Entonces, es exactamente lo opuesto, ¿no? Entonces, hago esto énfasis porque luego ustedes recuerdan la ecuación y pueden recordar lo que físicamente estuvimos hablando, ¿no? Pero entonces los signos, cuando ven la expresión final, pues realmente son los opuestos a lo que nosotros estuvimos platicando, pero porque hay un tratamiento matemático por detrás. Entonces, no vayan a intercambiar los signos, que es a veces lo que más ocurre, que le ponen aquí el signo negativo y aquí el positivo, porque conocen detrás, ¿no? Lo que estábamos platicando como la base teórica, pero el tratamiento matemático no lo tienen claro y entonces pues se les hace muy fácil cambiar los signos. Pero entonces, esta ecuación ya modificada, fíjense cómo sí tuvo como base la ecuación del gas ideal, por eso comentaba que aunque la ecuación del gas ideal no tiene el mejor acercamiento físicamente, digamos, esperado en algunos casos, también para ciertos componentes que no siguen las reglas, tal vez que son más complejos en su estructura, ¿no? O sea, no es lo mismo modelar el nitrógeno, que es pues diatómico, a modelar, por ejemplo, el etano, ¿no? Que ya es un componente que ocupa un mayor volumen y que pues tiene una forma diferente espacialmente hablando. Entonces, pues comenzaron a ver todas estas problemáticas y las dos correcciones que propone Van der Waals fueron muy útiles para poder describir más sistemas en otras condiciones y bueno, realmente tuvo un acercamiento mejor a la realidad. Sin embargo, también la ecuación de Van der Waals no es que haya sido, digamos, o que la realidad ahorita en este momento sea como la mejor ecuación de estado que podemos tener para relacionar a la presión y al volumen, pero a partir de también lo que Van der Waals propuso, vinieron otras propuestas que algunas de ellas a lo mejor ya están muy enfocadas particularmente hacia ciertos casos, hacia ciertos componentes de interés e incluso algunas ecuaciones de estado lo marcan, ¿no? Que preferentemente para tal componente, incluso para mezclas. O sea, aquí estamos hablando primeramente de componentes puros, pero ¿qué pasa cuando hay mezclas? Pues bueno, realmente todo se complica porque las interacciones que puede haber molecularmente hablando en una mezcla de gases, pues tiene mayor, digamos, ¿cómo decirlo? Hay mayor cantidad de asuntos a atender o a considerar cuando tienes más componentes gaseosos en el sistema. Entonces, las ecuaciones de estado han ido evolucionando hacia casos más complejos en donde tratamos de explicar con un modelo matemático lo que nosotros observamos en el laboratorio. Pero bueno, la ecuación del gas ideal
sí deja como esta plantilla, esta base para que todas estas demás propuestas ocurran. Y entonces no es algo que nosotros debemos de olvidar, y por eso fue que también en este curso comenzamos con la ecuación del gas ideal. Ahora, con la ecuación de Van der Waals, pues realmente las opciones pues ya son mayores, los acercamientos hacia la realidad son mejores, y entonces si vamos a elegir entre la ecuación del gas ideal o Van der Waals, pues bueno, yo pienso que en muchos casos nos va a convenir más ocupar la ecuación de Van der Waals. Más ello no implica que en algunos casos la ecuación del gas ideal pueda ser útil. Y la próxima clase vamos a platicar de eso. En qué casos yo sí sería recomendable ocupar la ecuación del gas ideal, y en qué casos pues mejor voy a ocupar una ecuación de estado un poco más compleja, que aunque me va a demorar un poco más, digamos, el cálculo, pero voy a tener un mejor valor, ¿no? Que se va a acercar a la realidad. Bueno, entonces, así como está escrita, esta es la ecuación de Van der Waals en términos de la presión y el volumen molar. El término de la izquierda es un término de corrección de presión, el término de la derecha es el término de corrección al volumen, y del lado derecho pues quedó el producto RT. A este lado realmente yo no le hice nada, y entonces se fijan, realmente Van der Waals no hizo ninguna aportación en términos de la temperatura. La temperatura es una de las variables que él no propone ningún cambio. Ahora, si nosotros queremos escribir esta expresión en términos del volumen, también lo podemos hacer, y en vez de tener esta forma, bueno, ahora tiene esta forma un poco más grande, donde del lado de la corrección de presión queda presión más el cociente de la constante A por la cantidad de sustancia al cuadrado entre el volumen al cuadrado, esto multiplicado por el volumen menos el producto N por la constante B, y esto sería igual con el producto NRT. Bueno, básicamente, ¿qué fue lo que hice? Bueno, en vez de escribir aquí volumen molar, escribí volumen entre N. Si está elevado al cuadrado, la N pasa multiplicando y al numerador. Y bueno, aquí como queda volumen molar, quedaría volumen entre N. Entonces, si ustedes multiplican por una N, entonces ya pueden ponerlo en esta forma. Entonces ya aparecen aquí las dos Ns. ¿Ok? Entonces, estas dos ecuaciones sugiero que vayan al ecuacionario, por eso están en cuadro. Y bueno, ya decidiremos cuál vamos a ocupar dependiendo pues, de los datos que tengamos. Si están en términos de volumen molar, la ecuación 4 es la que deberíamos de ocupar. Si está en términos del volumen, pues la ecuación 5. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Algún comentario? No. ¿No? Ok. Bueno, entonces, como platiqué para el caso de la constante A, también para el caso de la constante B, el valor que va a tener esta constante pues dependerá del gas que estemos ocupando. Es decir, no podemos pensar que el nitrógeno ocupará el mismo volumen que el etano, por ejemplo. Entonces, los valores de B también son característicos, ¿no?, de cada componente gaseoso. Es por ello que cuando ustedes buscan en la literatura, en cualquier libro de fisicoquímica, en la parte de los apéndices, viene un listado con los valores de las constantes A y B para la ecuación de Van der Waals. Y bueno, la cantidad de sustancias gaseosas que ya se encuentran reportadas, la verdad es que es amplia. Y entonces, el par de constantes para cada gas ya están tabulados. Por ejemplo, aquí les pongo una tabla de ejemplo en donde la constante A tiene estas unidades de litro cuadrado atmósfera entre mol cuadrada, y la constante B tiene las unidades de litro sobre mol. Estas unidades ustedes ya las habían obtenido, de hecho, en la primera serie. Me parece que ustedes tuvieron el ejercicio de determinar las unidades y las dimensiones para las constantes A y B de esa ecuación. La ecuación que ustedes analizaron en la serie 1 es la ecuación de Van der Waals. ¿Recuerdan ese ejercicio? Me parece que era el ejercicio 2 de la serie 1. Sí. ¿Sí? Ok, bueno, entonces, si no lo recuerdan, vayan a esa serie y dense cuenta cómo las unidades nosotros ya las conocemos, y es por eso que en este documento no hago énfasis sobre la determinación de las unidades para las constantes A y B, porque ustedes ya lo hicieron en la serie de tarea y llegaron a este resultado. Me parece que en aquel caso ocupamos unidades del sistema internacional, y entonces obtuvimos las unidades análogas. En vez de estar litro al cuadrado, les quedó metro a la sexta. En vez de atmósfera, aquí quedó pascal, y aquí sí quedó mol al cuadrado.
Y para la constante B, aquí quedó metro cúbico entre mol. Esas fueron como las unidades que les dio en unidades del sistema internacional, porque en aquel momento mi interés era que ustedes también conocieran las unidades, ¿no?, del sistema internacional y pudiéramos diferenciarlas de las otras unidades comunes que ocupamos. Pero bueno, si ustedes lo miran así, son unidades análogas de presión y de volumen y cantidad de sustancia, y bueno, ustedes entonces ya saben cómo obtenerlas. Ahora, ¿cuál es la situación? Cuando ustedes trabajan con un componente, lo que tienen que hacer es buscar estos valores y tenerlos en consideración. Realmente ya es sencillo hoy en día, incluso también hay muchos artículos científicos en donde estos valores están reportados para n cantidad de sustancias. Y bueno, es importante que no confundan o que no asuman de que, por ejemplo, si el nitrógeno tiene un valor de 1.39, bueno, yo esperar que todos los componentes moleculares van a tener el mismo valor para la constante A. Si ustedes se fijan, para el hidrógeno es 0.244, la diferencia entre estos es mucha. Entre nitrógeno y oxígeno, realmente aquí sí se parecen, pero si vamos al cloro, aquí ya tiene un valor de 6.49. Entonces no podemos nosotros como asumir que hay un valor promedio, digamos, porque son componentes que tienen ciertas similitudes en cuanto a alguna característica. Entonces hay que ir y buscar los valores a las tablas. Igual lo mismo pasa para B. Entonces fíjense cómo el volumen que ocuparía una mol de sustancia pues sí es función del tipo de componente gaseoso que estemos analizando. ¿Ok? Entonces, mi sugerencia es que vayamos a los libros. La mayor parte del tiempo yo les voy a dar las constantes A y B. Cuando no les dé las constantes A y B, les voy a dar otras propiedades del sistema, que la próxima clase vamos a mirar y que se conocen como propiedades críticas, y a partir de estas propiedades críticas vamos a poder también determinar el valor de A y B. De tal suerte que pues ustedes siempre van a saber cuál es el valor de estas constantes, pero el punto es no asumir y no mezclar las constantes en sistemas de diferente naturaleza. ¿Ok? ¿Quedé claro en eso? Sí, profe. Ok. Bueno, entonces, como les platiqué, la ecuación de Van der Waals no es la única ecuación de estado que nosotros tenemos para sistemas gaseosos. Hay otras que incluso creo que también en la clase número 1 del lenguaje termodinámico les puse ahí 2 o 3 opciones, también si quieren ir y mirar allá. De hecho, cuando vimos allá el concepto de ecuación de estado, platicamos de que había diferentes ecuaciones que podían relacionar a estas propiedades macroscópicas. Y bueno, aquí además de la ecuación de estado de Van der Waals, les traigo las ecuaciones que fueron propuestas por Berthelot, por Redlich y por Kwong. Aquí sí son dos investigadores. De hecho, hay otra que se llama Redlich-Kwong-Soave, así suave, no suave, suave. Y bueno, esta ecuación que de Redlich-Kwong-Soave, pues sí se parece un poco a la que tenemos aquí, pero tiene digamos, tiene una adaptación adicional, pero entonces también podrían ocupar esa ecuación. Y también, por ejemplo, aquí está la ecuación de Dieterich, y todas en común pues tienen que, todas relacionan a la presión, al volumen, a la cantidad de sustancia y a la temperatura. Esa es como la constante, ¿no?, que tienen, ¿no? Todas sirven para relacionar las mismas propiedades. De hecho, si ustedes lo miran, también la forma en la que las he escrito es para que ustedes se den cuenta que todas tienen estos términos de corrección, de presión, por ejemplo. Todas tienen este mismo término de corrección de presión y todas también tienen el término de corrección de volumen, ¿no? Y bueno, en este caso para que pues todas quedan igual al producto RT. ¿Ok? Pero de nueva cuenta, fíjense que, digo, la ecuación ya de Berthelot y de Redlich-Kwong ya se ven un poco más grandes en términos de cuál es la relación que hay entre todas estas propiedades, pero siguen guardando y siguen preservando la estructura que vimos, digamos, de lo que propone Van der Waals como propuestas de corrección. Entonces, todos tienen la corrección a la presión, todos tienen la corrección al volumen, pero la forma en la que relacionan a las propiedades es lo que cambia, ¿no? Dependiendo de cada caso de estudio. En particular, la ecuación de Berthelot, además de tener A entre volumen molar al cuadrado, tiene aquí involucrada la temperatura. ¿Se fijan? Como aquí Berthelot dice, bueno, también la presión
pues debe de verse afectada por la temperatura, y cosa que nosotros también vimos en las leyes empíricas, ¿no? Que la presión y la temperatura también se encuentran relacionadas. Entonces a Berthelot le pareció que podía tener una ecuación de estado si aquí también introduce al término de la temperatura. Entonces aquí lo hace. El término de corrección del volumen, en particular para los tres casos, se fijan, es igual. Realmente es como la misma adaptación que el volumen mínimo que van a ocupar las moléculas, ahí no hay ninguna diferencia. En particular, Rayleigh-Kwong también involucra la temperatura, pero fíjense cómo Rayleigh-Kwong, en vez de poner simplemente la temperatura elevado a la 1, pues aquí lo pone él como la raíz de la temperatura, que aquí está estableciendo que la presión sí también se va a ver afectada por la temperatura, pero por un factor diferente. Y aquí él propone y ajusta con la raíz de la temperatura, y además en el término de corrección de presión también coloca a la constante B, cosa que ni Van der Waals ni Berthelot tienen. Entonces Rayleigh-Kwong tiene aquí involucrada también a la constante B. Entonces, bueno, también entonces importa el tamaño de las moléculas para el término de corrección de presión. Ahora, la ecuación de Dieterich-Key, pues la pongo porque aunque se ve más sencilla, fíjense cómo la relación que propone para este término de corrección es una exponencial. Entonces aquí él propone que este término de corrección de presión pues sea el producto de la presión por la exponencial del cociente de la constante A entre el producto del volumen molar por la constante R por la temperatura. Y de nueva cuenta, también Dieterich considera que en el término de presión tiene que estar la temperatura. Eso es como algo que los tres consideraron, pero la forma en la que lo están considerando pues es diferente. Ahora, para validar estos modelos, realmente ellos tuvieron que hacer muchísimos experimentos para poder ajustar los valores que obtenían en la realidad con este modelo que cada uno de ellos proponía. Entonces, a partir del ajuste de estos datos a estos modelos, es que se pueden calcular los valores de las constantes A y B. Y cuando digo ajuste, me refiero como cuando ustedes en la ecuación en el caso de la ley de Boyle, pues ustedes ajustaron los datos experimentales que les di a una línea recta, en el caso de cuando graficamos la presión contra el inverso del volumen. Entonces ustedes tenían datos ahí experimentales y lo que hicieron fue ajustar sus datos a un modelo lineal, y a partir de ese modelo lineal ustedes obtuvieron una línea recta de donde conocimos el valor de la pendiente y la ordenada al origen. La pendiente y la ordenada al origen son dos constantes que nosotros tenemos de los modelos, del modelo lineal. Bueno, imaginen que lo mismo, los datos experimentales que nosotros tenemos de presión y de volumen, ahora en vez de ajustarlos a un modelo lineal, lo ajustamos a este modelo propuesto por Berthelot o por Rayleigh-Kwong o por Dieterich-Key, y si estos ajustan, entonces el resultado de ese ajuste, como el de la línea recta en ese caso, nos arroja una ecuación numérica. Entonces, a partir de esa ecuación numérica es que se pueden determinar individualmente estos valores de A y B. Entonces, dicho esto, el ajuste realizado para los mismos conjuntos de datos experimentales, pues van a arrojar que las constantes A y B sean diferentes para todas las ecuaciones de estado. ¿Qué quiero decir? Si yo, aquí en la tabla, yo tengo las constantes de Van der Waals A y B, yo no puedo ocupar estas constantes A y B para la ecuación de Rayleigh-Kwong, aunque ustedes me podrían decir, bueno, profesor, realmente tienen el mismo nombre y pues yo las podría ocupar. Sí, pero el ajuste con el del que provienen es diferente y por tanto su valor es diferente. Incluso las unidades son diferentes. Para la constante B, eso de las unidades no es cierto. Bueno, todas tienen la misma unidad, pero el valor sí es diferente. Pero para la constante A, sus unidades sí son diferentes. Entonces, estas unidades que están marcadas aquí solo es para Van der Waals, pero por ejemplo, para la constante A de Rayleigh-Kwong, además de tener estas unidades, tiene también unidades de temperatura y elevado a la 1/2 para que cuando se multipliquen el inverso de la raíz de la temperatura con A, dimensionalmente sea correcto y pues se pueda cancelar este Kelvin a la 1/2 que queda aquí dividiendo. Entonces la constante A también tiene unidades de temperatura. Entonces también desde ese punto de vista de las dimensiones, pues es muy notorio en el caso de A que no puedo ocupar los valores de A en todas las ecuaciones. Entonces, para la ecuación de Van der Waals tendremos sus pares de datos, para la ecuación de Rayleigh-Kwong también tendremos sus pares de datos, y para todas las demás otras ecuaciones también habrá, ¿ok? Entonces, para A es muy notorio que no puedo como compartirlas, ¿no?
Para B podría venir la duda, ¿no? Bueno, realmente todas tienen las mismas unidades y dimensiones y pues todas están asociadas a lo mismo, pero el ajuste que están teniendo arrojan valores diferentes. Entonces, a pesar de que tengamos A y B en otras ecuaciones de estado, la recomendación es que ustedes no mezclen estas constantes de A y B entre ecuaciones de estado de diferente origen. ¿Ok? Entonces, para cada ecuación hay sus propias constantes. ¿Fui lo suficientemente claro en esto? Para esas constantes también existen rasgos que se pueden encontrar en la literatura. Sí, sí. De hecho, uno de los trabajos que tienen que hacer también estos investigadores, además de proponer su modelo, pues es proponer estos valores de las constantes. Entonces, ustedes pueden entrar, por ejemplo, en el Castellan particularmente, allí las que están tabuladas, porque son las más comunes, digamos, están las de Van der Waals y las de Redlich-Kwong. Digamos que son las más comunes. Ya las de Berthelot y Dietericki, sí ya tenemos que ir, digamos, a artículos científicos en donde, digamos, en el desarrollo de su modelo y en la validación de su modelo, ofrecen los valores de las constantes A y B para un conjunto de gases que hayan estudiado. ¿Ok? Sí, gracias. Bueno, nosotros realmente nos vamos a quedar con la ecuación de Van der Waals, pero no quiero que se queden con la idea que ustedes terminen la carrera y que solo piensen de que solo hay una ecuación de estado mejor que la ecuación del gas ideal y que esa es la ecuación de Van der Waals. No, existen estos otros casos que probablemente algunos de ellos estén abocados para algunos componentes más específicos, pero no quiero que se queden con la idea de que, bueno, solo hubo una mejor propuesta que la ecuación del gas ideal y pues ahí paró todo. No, realmente este mundo de las ecuaciones de estado es muy amplio y quiero dejarles eso en su conocimiento. Ahora, ahorita dependiendo de cómo avancemos, podríamos platicar de Redlich-Kwong, que sería como la otra ecuación que podríamos utilizar, pero bueno, la de Berthelot, Dietericki, Penn Robinson, que van a ver los ingenieros más adelante en sus demás cursos de termodinámica, bueno, son más complejas y tienen sus propias particularidades. Entonces, en este curso no vamos a hablar de esas, principalmente nos vamos a quedar con la ecuación de Van der Waals, que se dan cuenta es la más simple de entre estas que les he puesto ahora, ¿no? ¿Cómo la ven a la ecuación 4? Se ve más inocente, ¿no? Sí. Un poquito. Un Sí. poquito, ¿no? Bueno, comparada con la gas ideal se ve más grande, ¿no? Más compleja, pero comparada, por ejemplo, con Redlich-Kwong, Van der Waals se ve más tratable, ¿no? Sí. ¿Sí? Eso sí. Sí. Ok. Bueno, entonces, pero quiero que tengan la idea de que hay más ecuaciones de estado, hay otros casos también a analizar, pero pues para que nosotros podamos ir a esos casos más difíciles, pues hay que entender qué está pasando con la ecuación de Van der Waals. Hasta aquí vamos bien, ¿puedo seguir avanzando? Sí. Sí, profe. ¿Sí? Ok. Bueno, al igual que la ecuación del gas ideal, acordamos que ya podíamos despejar a la presión, al volumen, a la temperatura, a la cantidad de sustancia. La despejábamos y básicamente quedaban del otro lado, del lado derecho, quedaban pues productos o cocientes, dependiendo del caso y de la reducción de la ecuación de estado que estuviéramos analizando. Pero bueno, era fácil despejar a cualquiera de estas: presión, volumen, temperatura, cantidad de sustancia. Básicamente, no había ningún impedimento matemático para poder despejar alguna de ellas, luego hacer una sustitución y encontrar el valor numérico. Eso fue lo que nos la pasamos haciendo en las últimas 2 semanas con la ecuación del gas ideal. ¿Qué pasa para la ecuación de Van der Waals? Bueno, particularmente la presión y la temperatura pueden ser despejadas de esta expresión si ustedes toman en consideración la ecuación número 4, que es la que teníamos en términos del volumen molar, que es esta. Pues yo de aquí puedo despejar a la presión o puedo despejar a la temperatura y pues todos los términos pueden pasar al lado derecho de la expresión y por ejemplo si yo quiero despejar a la presión, pues me quedaría que esta es igual al cociente del producto RT entre el volumen molar menos la constante B menos el cociente de A entre el volumen molar al cuadrado. Fíjense, cuando ya despejé a la presión, el signo que tiene el término de corrección de presión ya es el negativo que
que estábamos esperando, ¿no? Entonces, por eso les digo que en la forma organizada que tiene la ecuación 4 esto no es visible, pero bueno, si ya la despejo, ya otra vez toma sentido, ¿no? Entonces, para que no entren en duda, ¿no? Que en la ecuación 4 sí debe tener la forma positiva, el término de A entre volumen molar al cuadrado, de tal suerte que cuando tú despejas a la presión, pues ya te queda el negativo que estás esperando, porque lo que dijimos es que las fuerzas de atracción disminuyen la presión con la que las moléculas chocan con el recipiente, con las paredes del recipiente. Bueno, también puedo despejar a la temperatura. La temperatura básicamente quedaría como el producto del inverso de la constante universal de los gases, el término de corrección de presión y el término de corrección de volumen. Si yo conozco, en estos casos que estoy despejando a la presión y a la temperatura, si yo conozco a A, conozco a B, conozco R, y tengo los pares de datos, ya sea de temperatura o volumen, me dicen para cada volumen la temperatura que tenemos en el sistema, pues puedo calcular la presión, y si yo estoy despejando la temperatura, si me dicen cuál es la presión y el volumen molar del sistema, puedo calcular la temperatura. Pero fíjense, realmente yo pude despejarla, ¿no? O sea, yo pude despejar a cualquiera de estas dos y simplemente hay que sustituir y de nueva cuenta obtener el valor numérico para la presión y la temperatura. Obviamente aquí sí les hago la invitación de que pues sean un poco más, ¿cómo decirlo? Pues cuidadosos con las cantidades y las unidades que ustedes colocan dentro de esta ecuación, porque el análisis de unidades tiene que cumplirse y es un poquito más complejo ya que en la ecuación del gas ideal, entonces hay que tener un poco más de cuidado al respecto. Pero bueno, básicamente, analíticamente o matemáticamente, no hay ningún impedimento para que yo pueda calcular la presión y la temperatura. Pero ¿qué pasa para el volumen molar? El volumen molar particularmente tiene dos posiciones en la ecuación. La primera posición la tiene en el término de corrección del volumen y aquí está en el denominador del cociente de corrección, está elevado al cuadrado, además, y la otra expresión donde tenemos al volumen molar, pues es en la corrección del volumen y ahí está como un volumen lineal. Entonces tenemos un término cuadrático y tenemos un término lineal. Entonces, pues ahí a cuál despejo. Realmente factorizarlo tampoco es posible. Entonces, despejar de ahí al volumen molar no es tan trivial, tan sencillo. Bueno, no se puede, de hecho. Entonces, no puedo ir por un método de resolución directo. Es decir, yo no puedo despejar al volumen molar, sustituir valores y entonces calcular el resultado para esta propiedad. Tengo que recurrir a otras formas. Afortunadamente, ustedes en álgebra vieron una de las formas en las cuales podemos resolver esto a través de un polinomio del tercer orden, que ahorita vamos a platicar. Y hay otras formas, hay otros métodos de convergencia que nos permiten obtener numéricamente hablando el resultado para ecuaciones de este tipo, ¿no? Donde no podemos obtenerlo de manera directa y esto se hace a través de algo que se conocen como iteraciones. Entonces, las iteraciones son un conjunto de operaciones que se hace de manera repetitiva y recurrente, digamos, recurrente creo que es la palabra, partiendo desde un punto conocido, ¿no? Nosotros, el punto más, digamos, próximo que tenemos a la realidad es lo que predice la ecuación del gas ideal. Pero como ya dijimos, no necesariamente es el más cercano a la realidad, pero sí es un punto que por lo menos nos dice que podríamos estar ahí y de ahí podemos partir. Los métodos de convergencia tienen que tener siempre un valor inicial, ¿no? Y dependiendo de este valor inicial que esté cercano a nuestro valor real, es que vamos a tener en nuestro método de convergencia pues una mayor rapidez para alcanzar el valor esperado. Entre más lejos estemos, pues entonces vamos a tardar más en llegar al resultado correcto. Si estamos cerca, nos vamos a tardar menos. Entonces, la mejor aproximación que tenemos hasta este momento antes de la ecuación de Van der Waals, pues es la ecuación del gas ideal. Y en los dos métodos que vamos a analizar, ese será nuestro punto de partida y digamos, tomando en consideración este punto, calcularemos las iteraciones para poder alcanzar el valor, bueno, para conocer el valor final del volumen molar. Nada más quiero aclarar que tal vez aquí no se mira la rayita mucho, pero aquí es volumen molar también, ¿eh? Es A entre volumen molar al cuadrado. Acá se ve como más, aquí como que apenitas, ¿no? Pero aquí es volumen molar también.
Pues nada más quería hacer esta aclaración que aquí particularmente como que no se ve. Tal vez también el color no ayuda mucho. Pero bueno, entonces quería hacer esta aclaración. Ahora, vamos a ver dos métodos para poder obtener el valor del volumen molar. Ello no significa que no existan otros métodos, probablemente hay otros métodos que ustedes conocieron en álgebra y podrían aplicarlos, pues sí, solamente hay que tener en consideración la forma y el mecanismo necesario para el cálculo, y entonces a partir de pues ustedes pueden obtener el valor del volumen molar, y yo no tendría ningún problema si ustedes lo hacen a través de otro método numérico, pero bueno, yo les voy a enseñar dos, de los cuales pues sí les voy a pedir en la tarea que con base en estos métodos ustedes obtengan los valores. Como mencioné, vamos a tener como primer caso un método iterativo. El método iterativo va a tomar lugar cuando nosotros despejamos al volumen molar que está localizado en la corrección del volumen y que es el volumen lineal. Entonces, déjenme ponerlo acá. Entonces, voy a despejar a este volumen molar. Hay dos opciones. Podría despejar a este volumen cuadrático o al volumen molar lineal. Y bueno, es más conveniente despejar al volumen lineal porque, bueno, si tuviera que despejar aquí al volumen al cuadrado, pues bueno, me quedaría del otro lado una raíz y habría que también hacer caso a esto y me quedaría la positiva y la negativa. Entonces, por eso voy a despejar al volumen lineal para que nuestro método de recurrencia, pues yo pueda calcular volúmenes directos. Entonces voy a despejar aquí al volumen y entonces me va a quedar RT entre el factor de corrección de presión que pasaría dividiendo, más la constante B que pasaría sumando al lado derecho. Eso es lo que he escrito aquí. Ahora, la particularidad del método iterativo, como les dije, es un método de recurrencia, entonces he denotado a los dos volúmenes con un subíndice diferente. El volumen que quedó dentro, digamos, del lado derecho, en esta expresión que es una expresión implícita, aquí a este volumen molar lo voy a poner como volumen molar I, ¿ok? Donde I puede tomar el valor de 1, 2, 3, 4, ¿no? De manera sucesiva. Y el resultado, cuando yo evalúe en el volumen molar I, pues me va a dar un volumen molar I más 1. Es decir, yo parto de un volumen molar y a partir de este valor calculo un nuevo valor de volumen molar. ¿Okay? Y al hacer esto, lo que se conoce es que he hecho una iteración. Ahora, si yo no alcanzo el valor del volumen molar que se espera, entonces tengo que hacer una siguiente iteración. Entonces, en la siguiente iteración, el volumen que yo calculé ahora sería el volumen I, y a partir de este volumen calculo otro nuevo volumen que ya iríamos en el volumen 3. No quería en el volumen 2, porque I era 1, entonces 2 y ahora sería 3. Y así sucesivamente. El punto es de que yo voy a colocar aquí el resultado que obtenga en la iteración anterior y voy a calcular un nuevo volumen. Y así sucesivamente me voy a ir n cantidad de veces hasta que pues la ecuación converja y entonces el volumen molar ya no cambie. Cuando el volumen molar que yo coloco aquí es el mismo que me da como resultado acá, en ese momento termino el método iterativo. Ahorita a lo mejor a grosso modo pues suena como mucho y a lo mejor no es entendible. Ahorita vamos a resolver un problema y va a quedar un poco más claro a qué me estoy refiriendo con esto del método iterativo. Pero hay que recordar esta ecuación 6, hay que tenerla presente. Entonces anótenla en su cuaderno para que la tengamos a la mano. Ahora, el método del polinomio, la ecuación de estado de Van der Waals, incluso también la de Redlich-Kwong, tienen la forma de un polinomio del tercer orden. La forma en la que nosotros tenemos este polinomio del tercer orden es multiplicando los términos de corrección de presión y de volumen y podemos obtener la expresión número 7, donde ya tenemos el polinomio del tercer orden, que queda un término cúbico, un término cuadrático, lineal y el término independiente, donde digamos que los coeficientes de estos términos pues son combinaciones entre las propiedades de temperatura, presión y las constantes A y B y R, que es la constante universal de los gases. Entonces la combinación de estas constantes y propiedades pues nos van a dar los coeficientes que van a tener este polinomio. Entonces, pues vamos a obtener esta ecuación número 7 nada más para que quede claro. Entonces, la propuesta aquí es que nosotros multipliquemos todos los términos de corrección de presión y de volumen, entonces nos van a dar cuatro términos. El primero quedaría
presión por volumen molar. El segundo quedaría menos presión por la constante B. El tercer término sería A entre volumen molar al cuadrado por volumen molar. Entonces quedaría más A entre volumen molar. El siguiente término sería este cociente por A entre B cuadrada por menos B. Entonces me va a quedar negativo. Entonces me va a quedar menos AB entre el volumen molar al cuadrado. Y esto va a ser igual con 0. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Sí. ¿Sí? Ok. Ahora vamos a multiplicar por el término de volumen molar que tenga el mayor grado y que se encuentre en el denominador. En este caso, el término de volumen de mayor grado es el volumen molar al cuadrado que se encuentra en el último término, este que está aquí. Entonces voy a multiplicar toda la expresión, la voy a multiplicar por volumen molar al cuadrado. ¿Ok? El primer término entonces me quedaría presión por volumen molar al cubo, y fíjense, ya apareció el término cúbico. El siguiente término me va a quedar como menos PB volumen molar al cuadrado. El siguiente término va a quedar A por volumen molar al cuadrado entre volumen molar. Me va a quedar ahora A por volumen molar menos A por B, y esto va a ser igual con 0. ¿Ok? Ahora, bueno, si Profesor, mándeme. ahí en el lado derecho no falta la constante R y la temperatura. Ah, sí, cierto, perdón. Antes de igualar con 0. Sí, qué bueno que me dijo. Tiene toda la razón. Ahorita para ponerle el 0 tengo que pasarlo del otro. Qué bueno que me lo dijo. Muchas gracias. Entonces aquí sería RT. Aquí quedaría así. Y aquí quedaría abajo, bueno, este es cuadrado. Me quedaría A por B menos AB. Y a ver, ahora sí me quedaría RT por volumen molar al cuadrado. Y ahora sí, esto es igual con 0. Sí, a ver, fíjense nada más en los signos. A ver, fíjense si no me he equivocado. ¿Cómo lo ven? ¿Sí lo van haciendo ustedes también? Sí, está bien. Sí, ok. Bueno, entonces ahora sí ya lo puedo igualar con 0. Y entonces ya tengo, digamos, todos los términos que tienen que ver con, digamos, el término cúbico, el término cuadrático, también ya tengo el término lineal, incluso un término independiente. Ya se va viendo allí la forma. Ahora, si nosotros comparamos la expresión final que yo les pongo en la ecuación número 7, bueno, aquí el coeficiente que tiene el volumen cúbico, que es el de mayor grado, pues realmente tiene a la presión. Entonces voy a dividir entre presión para que quede con coeficiente 1, y entonces voy a dividir a toda la expresión, la voy a dividir entre la presión. Que me quedaría, el primer término me quedaría volumen molar al cubo, menos B por volumen molar al cuadrado, más A entre P por volumen molar, menos AB entre P, menos RT sobre P por volumen molar al cuadrado, y va a ser igual con 0. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. ¿Sí? Sí. Vale, entonces ahora hay que agrupar términos. Aquí los únicos términos que podría agrupar son los cuadráticos, que tengo dos términos, que sería el segundo término y el último término que está aquí con volumen molar al cuadrado. Y entonces voy a agruparlos. Entonces me va a quedar el volumen molar al cubo. Y fíjense cómo los dos términos son negativos. Entonces voy a factorizar también el negativo. Y entonces voy a abrir ahora un paréntesis y me va a quedar B más RT entre P. Entonces aquí hay que recordar que factoricé el signo negativo, por eso las dos cantidades me quedan positivas dentro del paréntesis, y aquí me quedaría volumen molar al cuadrado. Luego el siguiente término sería lineal, que es A entre P por volumen molar.
Y el término independiente me quedaría como AB entre P, y este es igual con 0. ¿Ok? Esta ecuación ya es el polinomio del tercer orden para la ecuación de Van der Waals, y si ustedes se fijan, es la ecuación que está escrita acá. ¿Ok? ¿Estuvo difícil obtener la expresión del polinomio de tercer orden? No, ¿No? Entonces eso quiere decir que ustedes en la tarea podrían obtener el polinomio del tercer orden para la ecuación de Redlich-Kwong. Tal vez. Tal vez. Bueno, entonces a ver, me voy a ir para acá. La ecuación de Redlich-Kwong, ¿cuál es? A ver. Aquí está la ecuación de Redlich-Kwong. Entonces, ¿yo qué tendría que hacer para obtener el polinomio del tercer orden? Pues seguir los mismos pasos que hice para el de Van der Waals. Multiplicar los términos de corrección de presión y de corrección de volumen. Entonces, me van a quedar 4 términos igual, ¿no? Tengo que multiplicar a P por el volumen molar. Tengo que multiplicar a P por la constante B. Luego, este término que está multiplicando, lo voy a multiplicar también por B. Y también lo voy a multiplicar por la constante P. ¿Ok? De tal suerte que también me van a quedar 4 términos del lado izquierdo y un término del lado derecho que no deben de olvidarlo como yo lo hice, también deben de considerarlo. Y luego tienen que entonces reorganizar la expresión y pues viene la siguiente sugerencia. Seguir los mismos pasos que yo hice acá. Multipliqué por el término de volumen molar que tuviera el mayor grado en el denominador. En el caso de la ecuación de Van der Waals, pues era el volumen molar al cuadrado. Habría que identificar en el caso de Redlich-Kwong cuál es ese término de volumen molar que tiene el mayor grado, multiplicarlo y luego dividir entre digamos, en el término de volumen cúbico, quién es el término que esté aquí acompañándolo. Entonces hay que dividir entre para que quede con un coeficiente 1 y entonces ya nos queda el polinomio del tercer orden. Obviamente hay que agrupar términos, me parece que en este caso habría que agrupar términos en el volumen molar al cuadrado y en el volumen lineal. Entonces ahí habría que agrupar y reordenar la ecuación y llegaríamos a una expresión para el volumen en términos de un polinomio del tercer orden. ¿Ok? Entonces, ¿queda más o menos claro cómo hacerlo de Redlich-Kwong? Sí. ¿Sí? ¿Es un poquito más talachudo? Sí, pero no es tan complejo. Pero entonces los voy adelantando, eso va a quedar dentro de la tarea que van a entregar en un par de clases. Entonces, para que lo vayan avanzando, desde una vez pueden comenzar a hacer este ejercicio y bueno, ya en ese momento, pues simplemente ya lo colocan en la tarea, ¿no? Pero bueno, entonces les recomiendo seguir estos pasos y van a obtener también el polinomio del tercer orden. Particularmente en los polinomios, bueno, a mí en álgebra, me imagino que también a ustedes, les enseñaron, pues seguro, así de entrada, el Newton-Raphson, el método de Newton-Raphson. Seguro les enseñaron tal vez otro, pero Newton-Raphson seguro lo enseñaron. Y entonces, para obtener el valor de volumen molar, también es una ecuación de recurrencia. Es decir, nosotros tenemos un punto de partida, que acordamos que va a ser el gas ideal, evaluamos la función, que es la ecuación número 7, también necesitamos la derivada de esa ecuación número 7, la evaluamos en el mismo punto y a partir de esta resta podemos conocer un nuevo valor de volumen molar. Luego con este valor de volumen molar, si no es igual entre el volumen I y el volumen I más 1, pues hay que volver a hacer otra vez la evaluación de la función y de la derivada, volver a hacer la resta y volver a calcular un nuevo valor de volumen I más 1. Y en cualquiera de los dos métodos, no importa si es el método iterativo o el método del polinomio, vamos a tener la siguiente restricción, que la resta o la diferencia del volumen molar I más 1 menos el volumen I, su valor absoluto, tiene que ser igual al menos a 1 por 10 a la menos 3. O sea, si es menor que 1 por 10 a la menos 3, pues mucho mejor, pero al menos que sea la diferencia, el valor absoluto, 1 por 10 a la menos 3. ¿Ok? Ese va a ser nuestro criterio para entonces nosotros detenernos en las iteraciones y establecer de que ya llegamos al valor de volumen deseado. ¿Ok? Entonces, pues tenemos estos dos métodos y vamos a aplicarlo en un problema. ¿Ok? El problema particularmente dice así. Dice, determina el volumen molar que ocupará el gas neón a 300 Kelvin y 500 atmósferas utilizando la ecuación de Van der Waals.
considera que los valores para la constante A y B son los siguientes. Entonces, en este caso, bueno, si es neón, me tengo que quedar con el renglón de abajo, sería este, y ya tengo el valor para A y tengo el valor para B. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar por el método iterativo. ¿Ok? El método iterativo, acordamos, es un método en el que yo despejé al volumen molar que estaba involucrado en el término lineal, digamos, en el término de corrección del volumen, porque es el que estaba elevado a la 1 y el otro, pues que es cuadrático, pues tal vez iba a complicar un poco más. Y entonces la expresión que queda cuando yo despejo a este volumen molar es la que está aquí, que queda que es RT entre el término de corrección de presión, que es todo esto, más la constante B del gas de Van der Waals. Entonces, yo voy a calcular primero para una consideración en donde partimos que el gas ideal será el valor que tendrá primero este término de volumen I. Entonces, lo que dice aquí. Entonces, primero comienza con el valor de volumen I igual al volumen ideal y a partir de ese calcula un volumen I más 1. Lo siguiente que tendríamos que hacer, aquí les escribí el algoritmo del cálculo. Habría que hacer la diferencia entre estos dos volúmenes, acuérdense el valor absoluto, y si la diferencia es mayor que 1 por 10 a la menos 3, entonces tenemos que realizar una nueva iteración. Como tercer paso, para la nueva iteración, vamos a considerar que el volumen I más 1 que calculamos en la primera iteración será el siguiente volumen, que ahora será el volumen I, es decir, el valor que yo obtuve en la primera iteración, ahora lo voy a sustituir aquí y a partir de este volumen conoceré un nuevo valor de volumen I más 1. De nueva cuenta, hago la diferencia entre los dos volúmenes que ocupé para la segunda iteración y si ya en esta segunda iteración logro que la diferencia entre estos volúmenes, su valor absoluto es menor o igual que 1 por 10 a la menos 3, entonces yo me detengo. Particularmente, ahorita vamos a hacer el cálculo, vamos a hacerlo numéricamente hablando, pero particularmente yo aquí en el documento les puse la tablita que yo hice. Yo esto lo hice en Excel, pero eso no significa que ustedes no lo puedan hacer manualmente y ahorita me van a ayudar ustedes, pues necesito que saquen su calculadora. Entonces, yo fui calculando los volúmenes, el volumen I más 1 que se obtiene a partir de los volúmenes I, la diferencia de volúmenes, y cuando yo llegué a un valor de diferencia menor a 1 por 10 a la menos 3, yo me pude haber detenido aquí. Entonces, fíjense, realmente necesité 3 iteraciones. Yo aquí la diferencia de volumen ya es menor que 1 por 10 a la menos 3. ¿Ok? Entonces, creo que aquí aquí debería decir menor o igual. Creo que sería más claro si tiene así. Menor o igual. Entonces lo voy a cambiar en el documento final. ¿Ok? Porque no necesariamente les va a dar 1 por 10 a la menos 3, les puede dar un valor menor. Entonces, yo lo que hice aquí fue con el volumen molar ideal, calculé un volumen I más 1, que cuando hice la diferencia de estos dos, pues me dio esta diferencia de 9.8 por 10 a la menos 3. Este es más grande que lo que yo estoy esperando de 1 por 10 a la menos 3. Necesito una nueva iteración. Para la nueva iteración, el volumen que se calculó de I más 1, ahora será mi volumen I. ¿Se fijan? 0.059. Con este volumen, calculo el nuevo volumen I más 1 y me da 0.061. Hago la diferencia y entonces me resulta que es 1.98 por 10 a la menos 3 y entonces, como sigue siendo mayor, pues tengo que ir a una tercera iteración. Por lo que el volumen que calculé I más 1 en la segunda iteración, ahora será el volumen I en la tercera iteración. Y con este volumen calculé el nuevo volumen que me resultó 0.0613. Haciendo la diferencia entre estos dos volúmenes, ya me queda un valor de 3.06 por 10 a la menos 4 y yo con esto ya puedo decir, bueno, aquí está mi resultado. Este sería mi resultado. Digo, dado que yo lo hice en Excel, pues bueno, me puedo dar el lujo de tener una iteración adicional. Lo hice, entonces 0.0613 es mi nuevo valor de volumen I. Con ese calculo el valor de volumen I más 1 y me da el mismo valor y la diferencia ya es 0. Pero realmente con la tercera iteración allí me pude haber quedado. ¿Ok? Entonces, mi recomendación hacia ustedes es que pues aprendan primero a hacerlo manualmente, que ahorita es lo que vamos a hacer, y después pueden programarlo en el Excel y pueden tener estas tablitas donde mucho más rápido pueden visualizar los cambios de volumen. Entonces, vamos a comenzar primero calculando el volumen ideal. ¿Ok? Entonces, para este método iterativo vamos a calcular primero el volumen molar ideal. ¿Cómo calculamos el volumen molar ideal? ¿A qué es igual el volumen molar ideal? A RT RT sobre la presión, ¿no? A RT sobre la presión.
¿ok? Entonces, pues solo necesito yo la temperatura y la presión para conocer el volumen ideal. El problema dice que el neón está a 300 Kelvin y 500 atmósferas. Entonces voy a sustituir aquí. Aquí la constante que me conviene de R, pues es la de 0.082. Entonces voy a poner 0.082 litro atmósfera sobre mol Kelvin. Esto lo voy a multiplicar por la temperatura, que en este caso son 300 Kelvin, y lo voy a dividir entre la presión, que tiene un valor de 500 atmósferas. Si yo hago el análisis dimensional, entonces me va a quedar que Kelvin con Kelvin se hace 1, atmósfera con atmósfera se hace 1, y me queda que el volumen molar queda expresado en litros sobre mol. ¿Cuánto les da este valor? 4.92 por 10 a la menos 2. A la menos 0.2. A la 2, ok. Entonces déjenme ponerlo aquí abajito. Entonces el volumen molar ideal me dicen que tiene un valor de, falta borrar aquí, tiene un valor de 4.92 por 10 a la menos 2 litros sobre mol. ¿Ok? Entonces este será mi primer valor con el cual yo voy a hacer la primera iteración. ¿Ok? Entonces el segundo paso pues es escribir y sustituir la expresión para el método iterativo. Déjenme ponerlo esto en negro, el inciso B. Entonces, en el inciso B voy a escribir que el volumen I más 1 va a ser igual al cociente del producto RT entre el término de corrección de presión más la constante B. Entonces, me va a quedar R, en este caso es 0.082 litro atmósfera sobre mol Kelvin. Luego, esto me va a quedar multiplicado por 300 Kelvin. Ok, luego esto lo voy a dividir entre el valor de presión, que en este caso son 500 atmósferas. Luego a esto le voy a sumar un cociente. A, ¿cuánto vale la constante A según la tablita? Vale 0.211. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces sería 0.211 atmósfera litro cuadrado sobre mol cuadrado. ¿Ok? Y esto lo voy a dividir entre el volumen molar inicial al cuadrado. Mi volumen inicial, en este caso, pues va a ser el gas ideal. Entonces voy a ocupar este valor y lo voy a poner acá abajo. Me quedaría como, lo voy a poner como, para no poner la notación científica, voy a poner 0.0492. Creo que me ocupa menos espacio. Y esto va a estar elevado al cuadrado. ¿Ok? Las unidades de que esto esté elevado al cuadrado, dado que sus unidades son litro sobre mol, si está elevado al cuadrado, me va a quedar litro cuadrado sobre mol cuadrada, ya el término elevado al cuadrado, entonces estas serían sus unidades. Y luego a todo esto le voy a sumar la constante B. Voy a poner aquí un más. Y la constante B en este caso tiene un valor de 0.171 litro sobre mol. ¿Ok? Entonces vamos a hacer el análisis primero. Fíjense cómo aquí en el denominador está fácil. Aquí litro cuadrado entre mol cuadrada se va a hacer 1 con este litro cuadrado sobre mol cuadrado. Ahora en el denominador tengo atmósferas. ¿Se fijan? Si yo la factorizo, puedo entonces hacer el cociente atmósfera entre atmósfera y esta también, esta atmósfera, con estas dos atmósferas que podríamos factorizar en el denominador también se va a hacer 1. Luego Kelvin entre Kelvin también se va a hacer 1, de tal suerte que del lado izquierdo lo que me va a quedar pues simplemente son las unidades de litro sobre mol que están aquí. Y entonces ese litro sobre mol con este litro sobre mol se pueden sumar y entonces me va a dar como resultado, a ver, déjenme ponerlo en otro color, tal vez. Eso me va a dar como resultado pues litro sobre mol, ¿no? Entonces, pues básicamente ya hice el análisis dimensional y entonces cumple y mis resultados van a dar en litros sobre mol. ¿Ok? ¿Queda claro la sustitución y el análisis de unidades? Sí. ¿Sí? Sí. Ok, perfecto.
Bueno, entonces vamos a calcular el primer volumen molar. ¿Me pueden decir cuánto les da? 5.90 por esa a la menos 2. En litros sobre mol. 5.90 por 10 a la menos 2 litros sobre mol. ¿Ok? Entonces, pues es el valor que nosotros tenemos en la tablita. Aquí está. ¿Se fijan? Ahora vamos al tercer paso. El tercer paso tenemos que hacer la diferencia entre los volúmenes. Pues dado que es el valor absoluto, podrían hacer volumen molar I menos volumen I más 1. No hay problema si lo hacen también en esa forma, dado que es el valor absoluto, no hay ningún problema. A mí me gusta restar el final menos el inicial, ¿no? Como que tengo esto en mi cabeza, ¿no? Entonces, en este caso sería volumen I más 1 menos el volumen I, valor absoluto, y entonces me queda, sería la diferencia de el volumen I más 1 sería 5.90 menos el volumen inicial sería 4.92, el valor absoluto, factoricé el por 10 a la menos 2, y entonces ahora sí díganme cuánto vale esta diferencia. ¿Se fijan cómo es más fácil si lo calculan así en la calculadora? Solo 5.90 menos 4.92. ¿Es más fácil? Sí, ¿Cuánto les dio? 0.98 por esa a la menos 2. 0.98 por 10 a la menos 2. ¿Ok? Escrito esto sería igual a 9.8 por 10 a la menos 3. ¿Ok? Esto es igual a 9.8 por 10 a la menos 3. Entonces, como este valor es más grande todavía que el 1 por 10 a la menos 3 que estamos teniendo, entonces no podemos parar ahí. Tenemos que hacer una segunda iteración. ¿Ok? En la segunda iteración, yo necesito entonces ocupar el volumen que calculé ahorita. En este caso, el volumen que resultó fue 5.9 por 10 a la menos 2. Entonces, ¿están de acuerdo que no podemos parar ahí? Que tiene que haber una nueva iteración. Sí, ¿Sí? Entonces, este resultado dice que hay que hacer una nueva iteración. Hay que hacer una nueva iteración. Eso es lo que dice este resultado. ¿Sale? Bueno, entonces, para yo no sustituir todo otra vez, nada más voy a borrar aquí. Realmente el único término que se modifica es este. Ok, entonces permítanme. Profe, ¿por qué dijo que se tiene que hacer otra interacción? Iteración, porque nuestro punto para parar es que la diferencia entre estos sea menor o igual que 1 por 10 a la menos 3. ¿Cómo es 9.8 por 10 a la menos 3 con respecto de 1 por 10 a la menos 3? ¿Mayor o menor? ¿Quién es más grande? ¿Nuestro criterio de aceptación o el cálculo que nosotros hicimos de la diferencia? El cálculo. El cálculo. Pues como sigue siendo más grande lo que nosotros estamos teniendo como resultado, no estamos cumpliendo con nuestro criterio de aceptación, entonces hay que ir a una nueva iteración. ¿Ok? Ok, muchas gracias. Ujú. Bueno, entonces nuestra nueva iteración, el único lugar donde va a cambiar algo en nuestra expresión de iteración va a ser en el denominador de este lado, ¿no? De que está aquí. Entonces, particularmente yo aquí había puesto el valor del volumen ideal porque ese era nuestro punto de partida para la primera iteración. Para la segunda iteración, entonces acordamos que el volumen que se calculó ahora será nuestro volumen de referencia. Es decir, yo en el denominador, en vez de poner el volumen ideal, ahora debería de poner el volumen que calculé, que sería 0.059 y elevarlo al cuadrado. ¿Ok? Con este valor, ¿cuánto me va a dar? A ver, entonces calcúlenlo. Profe, ¿ese problema es el mismo que venía en el video que nos mandó? ¿Sí? Y en el video solo viene resuelto por el polinomio. Ah, bueno, es que son distintos los datos de la tabla, ¿no? Claro, porque este es el método iterativo. Y en el método iterativo no se evalúa una función ni una derivada. Pero al final tiene que dar lo mismo. Pero al final tiene que dar lo mismo, Ah, exactamente. ok, sí. ¿Ok? No importa el método de recurrencia que ustedes ocupen, tiene que darme el mismo resultado. ¿Sale? Va.
Bueno, entonces calculen, yo voy a borrar acá para volver a escribir. Entonces nada más necesito que me digan cuánto les da ahora esta operación, utilizando como punto de referencia el valor de la iteración anterior, que fue 0.059 por 10 a la menos 2. A mí me da 6.1 por 10 a la menos 2. 6.1 por 10 a la menos 2. Ok, entonces este sería el valor. 6.1 por 10 a la menos 2. Hasta ahí vamos bien. Ya sí les dio ese valor. ¿Alguien más que nos vaya siguiendo? Sí, da ese valor. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿ahora qué tengo que restar? Tengo que restar el valor que obtuve menos el valor que ocupé como punto de referencia, ¿no? Eso es lo que hemos estado haciendo, ¿no? Entonces, voy a restar 6.10 menos 5.9. Voy a factorizar de nueva cuenta el por 10 a la menos 2. Y a ver, díganme cuánto les da esta diferencia. 2 por 10 a la menos 3. 2 por 10 a la menos 3. ¿Ok? ¿Cómo es este valor con respecto a nuestro criterio de evaluación, que es 1 por 10 a la menos 3? ¿Es mayor o es menor? Es Mayor. 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 Entonces, ¿qué tengo que hacer? Otra Hacer iteración. otra iteración. Otra iteración. Muy bien, ya van entendiendo el business, ¿no? Ok, entonces ahora tengo que hacer una nueva iteración y en mi nueva iteración el valor de referencia va a ser el que calculé aquí como volumen I más 1, que sería 6 por 10 a la menos 2. Entonces permítanme sustituir aquí, en vez de este valor, voy a poner el valor de 6 por 10 a la menos 2. Ahora lo voy a poner en verde. Entonces en vez de 0.059 que había ahí, ahora voy a poner 0.061 elevado al cuadrado. Y entonces con ese vamos a calcular el nuevo valor de iteración. Entonces voy borrando lo de abajo y ustedes me van diciendo los valores que vamos a colocar. A mí me dio 6.13 por eso la menos 2. 6.13 por 10 a la menos 2. Muy bien. Ok, entonces ahora voy a restar de nueva cuenta el valor que calculé, que sería este, valor calculado, menos valor de referencia. Entonces, dicho en otras palabras, sería restar 6.13 menos 6.10, su valor absoluto, multiplicado por 10 a la menos 2. ¿Cuánto les da esta diferencia? Da 3 por 10 a la menos 4. Sí, 3.15. Bueno, le voy a poner 3 por 10 a la menos 4 porque yo no tengo más decimales, ¿no? Para que no me regañen los que estén viendo el video. 3 por 10 a la menos 4, pero a lo mejor ustedes ocupan más decimales mejor, ¿no? La verdad. Mi recomendación es que ocupen entre 4, máximo 5 decimales, no más que eso, ¿no? O sea, 4 ya está bien, 5 si tienen buen interés de una cifra más. En este caso, bueno, con 4 cifras me quedaría 3 por 10 a la menos 4. Ahora sí, ¿cómo es este término de 3 por 10 a la menos 4 con respecto a nuestro valor que nosotros tenemos aquí como criterio de aceptación? 1 por 10 a la menos 3. ¿Cómo es 3 por 10 a la menos 4 con respecto a este valor? Menor. Menor. Entonces, ¿cuál es nuestra conclusión? ¿Necesito una nueva iteración? No. No. Entonces me detengo. Y aquí le voy a poner un stop. Me detengo y entonces este valor que he calculado es el valor del volumen molar para nuestro caso de estudio. ¿Ok? ¿Quedó clara más o menos la mecánica del método iterativo? ¿Se fijan cómo es un método de convergencia? Porque a partir de un valor calculamos un nuevo valor y nos vamos acercando a la respuesta. Y entonces, entre más cerca nosotros estemos de la respuesta, pues entonces va a ser mucho más rápida la iteración. Entre menos iteraciones quiere decir que estábamos cerca. ¿Ok? Entonces, si tuviéramos un punto de referencia muy lejano, tardaríamos más iteraciones. ¿Quedó claro este método iterativo? ¿Les gustó? Sí, profe, sí queda claro. Sí. Ok, entonces ya quedó claro el primer método. Ahora vamos al segundo método.
El segundo método, pues es un poquito más talachudo, pero no significa que no se pueda resolver. Bueno, entonces en el segundo método, el polinomio, nosotros ya tenemos su expresión. Aquí está escrita aquí el término cuadrático, el cúbico, cuadrático, lineal y el término independiente. Entonces, aquí hay que sustituir los valores que nosotros tenemos de las constantes A y B y de la temperatura y de la presión. Entonces, por ejemplo, para el término cuadrático está fácil porque pues B tiene un valor de 1.71 por 10 a la menos 2. Esto nos los dio la tabla de los valores de B. El cociente RT entre P, de acuerdo a lo que vimos arriba, es el valor del volumen ideal y ustedes ya lo calcularon. Y me lo dijeron, el valor del volumen ideal, me dijeron que era 4.92 por 10 a la menos 2 litros sobre mol, y entonces es el número que está aquí, 4.92. Ahora el cociente A entre P, bueno, ese sí lo tendríamos que calcular. Entonces, a ver, A entre P es 0.211 entre 500 atmósferas. Entonces, a ver, calcúlenlo. A entre P es 0.211. No, déjame recordármelo. 0.211 entre 500 atmósferas, ¿no? Y las unidades de A son atmósferas por litro cuadrado sobre mol cuadrada. Entonces, ¿cuánto les da A? Atmósfera entre atmósferas hace 1 y este término me va a dar litro cuadrado sobre mol cuadrado. Da 4.22 por 10 a la menos 4. ¿Ok? Y entonces quedaría litro cuadrado sobre mol cuadrado. ¿Ok? Que es este término. Ahora, ¿qué unidades debería de tener este término que está aquí? Pues el mismo que volumen ideal, ¿no? El volumen ideal quedó en litro sobre mol. Entonces, nada más para que queden claras, las unidades de este término que está aquí es litro sobre mol, que son las unidades de B y del volumen ideal. ¿Ok? Entonces, ¿hasta ahí vamos bien? Sí. ¿Sí? Ahora, vamos a hacer el cociente AB por P. Entonces, AB entre P me va a quedar, sería 0.211 atmósferas por litro cuadrado sobre mol cuadrada por B, que en este caso B es 1.71 por 10 a la menos 2 litros sobre mol, entre la presión. Y la presión en nuestro caso son 500 atmósferas. Entonces otra vez, atmósferas entre atmósferas me va a dar 1 y el cociente AB entre P me va a quedar en unidades de litro cúbico por mol cúbico. Entonces este término me va a quedar litro al cubo sobre mol al cubo. ¿Ok? Entonces, a ver, nada más díganme el número. 7.22 por 10 a la menos 6. ¿Ok? Litro al cubo sobre mol al cubo. ¿Ok? Que este es el número que está escrito aquí. Bueno, no se alcanza a ver muy bien el amarillo, pero dice 7.22 por 10 a la menos 6. Exactamente el mismo valor. Fíjense cómo las unidades van cambiando dependiendo de si estamos hablando del término cuadrático, lineal o independiente. Y pues toma sentido porque el producto de cada uno de estos debe de tener las mismas unidades que el volumen cúbico. ¿Y qué unidades tiene el volumen cúbico? Litro cúbico sobre mol cúbico. Exactamente, entonces las unidades de este término es litro al cubo sobre mol al cubo. Entonces quiere decir que el producto de cada uno de estos tiene que dar estas mismas unidades. Litro sobre mol por litro cuadrado sobre mol cuadrado me da el al cubo, ¿no? Y aquí está el término elevado al cuadrado, multiplicado por litro sobre mol, también me va a dar litro cúbico entre mol al cubo, y pues este término independiente tiene las mismas unidades. Quiere decir que es consistente, ¿no? Las unidades también son consistentes en el polinomio. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Ok. Entonces, bueno, aquí lo único que faltaría hacer, pues, sería sumar en el término cuadrático, pues, estos dos valores, 1.71 más 4.92. Este da 6.63 por 10 a la menos 2. Y entonces, ya con eso tenemos nuestra función. Entonces, el polinomio lo vamos a denotar como la función, va a ser fx. Esa va a ser nuestra función. Ahora, como dijimos, en el método de Newton-Raphson necesitamos la derivada. Entonces vamos a hacer la derivada. Quedaría 3, el primer término, ¿no? Quedaría 3 por volumen molar al cuadrado,
menos el segundo término sería multiplicar 2 por 6.63 por 10 a la menos 2, que queda como 0.1326, volumen, porque este bajó y aquí queda ahora como volumen lineal, más ahora quedaría 4.22 por 10 a la menos 4 multiplicado por 1, obviamente el mismo resultado, y bueno, el término independiente pues quedaría 0, y entonces ahora la derivada queda también igualado con 0. Entonces, pues creo que no hay problema en la derivada, ¿no? En obtenerla. ¿Sí No, están de acuerdo? Sí, sí. Bueno, entonces ahora necesito que uno de ustedes al menos tenga en su calculadora aquí puesto como la función y otro tenga la derivada en su calculadora, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a calcular, y como ya se dieron cuenta, son métodos de recurrencia donde hay que sustituir los valores anteriores. Para que no tengan que estar escribiendo muchas veces lo mismo, pongan paréntesis y pongan el valor del volumen ideal, que nos quedó como 4.92 por 10 a la menos 2, sería el primero que vamos a poner aquí. ¿Ok? Entonces, para que vayan sustituyendo. Pero entonces necesito que alguien tenga en su calculadora como escrito todo esto y alguien la derivada para que me lo vayan diciendo. Ahora, el método del Newton-Raphson en particular es, como dije, es el volumen con el que nosotros estamos evaluando, menos la evaluación de este volumen en la función y la evaluación de este volumen en la derivada. ¿Qué quiero decir? Yo aquí voy a poner el valor del volumen ideal, que es nuestro punto de partida, y en el valor del volumen ideal voy a evaluar primero la función y también la derivada. El resultado de estos dos lo voy a hacer en un cociente y lo voy a restar a mi punto de partida, y este va a dar como origen a mi volumen I más 1. ¿Ok? Ahora, cuando yo haga eso, voy a tener de nueva cuenta que hacer una diferencia entre los dos volúmenes que estoy calculando, y cuando la diferencia sea menor o igual, de nueva cuenta aquí debe ser menor o igual que 1 por 10 a la menos 3, pues entonces paro el método iterativo. ¿Ok? Entonces, primer paso sería calcular nuestro punto de partida, que ya acordamos que el punto de partida será el volumen ideal. Afortunadamente, pues nosotros ya lo calculamos en el otro caso, en el volumen iterativo, y nos resultó 4.92 por 10 a la menos 2 litros sobre mol, entonces ya no tenemos problema. Ahora, nuestro segundo inciso, entonces sería evaluar la función. Evaluar la función de X en el volumen I. ¿Ok? En este caso, pues, es evaluar todo esto, ¿no? Que está aquí. Entonces, pues, sí es algo, un poquito grande. Pues, aquí me va a quedar 4.92 por 10 a la menos 2 elevado al cubo, menos 6.63 por 10 a la menos 2 por 4.92 por 10 a la menos 2 elevado al cuadrado, más 4.22 por 10 a la menos 4 por 4.92 por 10 a la menos 2, y luego me faltaría todavía restar el término independiente, que sería menos 7.22 por 10 a la menos 6, y esto es igual con 0. Me faltó poner que esta es la función de X. ¿Ok? Entonces, ¿alguien me puede decir cuánto les da este valor de la función de X? Menos 2.78 por 10 a la menos 5. ¿Me puede decir otro decimal? Menos 2.78. 5. 5 por 10 a la menos 8. Menos 8. 5 que. ¿Menos 5? Menos 5, sí. Ok. ¿Así está bien? Sí. Vale. A ver, Sí. alguien también corrobórelo. Nada más, bueno, o sea, yo confío en su compañera, pero pues si alguien lo puede corroborar, todos vamos a estar más tranquilos también, ¿no? Sí es. Perfecto. Ahora, tercer paso sería evaluar la derivada, ¿no? Igual, en el mismo punto, en el volumen I. Entonces, la derivada me va a quedar en este caso como 3 veces 4.92 por 10 a la menos 2 elevado al cuadrado, menos
4.1326 por 4.92 por 10 a la menos 2 más 4.22 por 10 a la menos 4. ¿Ok? Entonces, a ver cuánto les da la derivada. 1.16 por 10 a la menos 3. 1.10, otro decimal, 1.160. Ahí se queda. ¿Ok? Ahí Por termina. Por 10 a la menos 3. Sí me dijo a la menos 3, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí está. Ok, entonces ya evalué la función, ya evalué la derivada. Ahora tengo que aplicar mi ecuación, para el Newton-Raphson. Entonces, inciso D sería evaluar el valor de I más 1. El valor de I más 1 va a ser igual al valor de volumen I. En este caso, mi valor de volumen I fue el ideal. Entonces, es 4.92 por 10 a la menos 2 menos el cociente entre el valor de la función evaluada en ese punto, que resultó en este caso menos 2.785 por 10 a la menos 5, entre el valor de la derivada. En este caso, 1.16 por 10 a la menos 3. ¿Ok? A ver cuánto les da. Que bueno, ahorita mientras lo están calculando, bueno, esos valores son los que aparecen aquí en la tablita. Ahorita vamos a hablar de la tablita. Ok, nada más para que ustedes tengan en claro qué es, cómo se hace, ¿no? El procedimiento. ¿Cuánto les da? $0.0732. 0.732 y como es volumen molar, pues litros sobre mol, ¿no? Entonces ya tengo este valor. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer la diferencia. Vamos al paso 5. En el paso 5 hago la diferencia entre el volumen I más 1 menos el volumen molar I. Entonces me quedaría, bueno, 7.32 menos 4.92, factoricé el por 10 a la menos 2, y entonces, a ver, díganme cuánto les da. De nueva cuenta, ¿qué hice aquí? Pues el valor que calculé menos el valor de referencia, ¿no? Entonces, hice exactamente lo mismo que en el método iterativo, ¿no? ¿No? ¿Cuánto les da? 2.401 por 10 a la menos 2. Por 10 a la menos 2. Ok. ¿Cómo es este valor con respecto a nuestro criterio de aceptación? Que nuestro criterio de aceptación dijimos que fuera menor o igual que 1 por 10 a la menos 3. Es Todavía es mayor. grande. Es mayor. Entonces, ¿cuál es nuestra conclusión después de la primera iteración? Que hay que hacer otra. Hay que hacer una nueva iteración, ¿no? Entonces, esto me conlleva a que hay que hacer una nueva iteración. Una nueva iteración, porque este valor es más grande que 1 por 10 a la menos 3. ¿Ok? Entonces, en la siguiente iteración, ¿qué tendría que hacer? El valor que yo calculé ahora de 0.732, ¿dónde lo debería de sustituir? Lo debería de sustituir aquí en la función, en estos tres términos, en la derivada, en estos dos términos, calcular individualmente el valor de la función, el valor de la derivada, y entonces cuando yo haga eso voy a tener ya el cociente, pero ahora en términos del valor nuevo, o sea, ya calculados con el valor nuevo que fue 0.0732, y por tanto el valor que debería estar aquí debería de ser este 0.0732. ¿Ok? Entonces, si ustedes hacen esto repetidamente, van a construir una tablita como la que tengo acá.
¿ok? Donde con el valor que yo tengo, calculo el valor de la función, calculo el valor de la derivada, calculo el nuevo valor, y aquí está la diferencia con lo que nosotros dijimos, no, necesitamos una nueva iteración. Ahora, con este nuevo valor, yo evalué la función y la derivada. Les invito a que corroboren estos valores. Pueden hacerlo en Excel, les digo, o si quieren hacerlo a manita ahorita como lo hice, pueden hacerlo. Y fíjense cómo ya en este en segunda iteración se ve un cambio de signo en la función. ¿Ok? Cuando el maestro de álgebra decía que había un cambio de signo, cuando estábamos evaluando, decía que ya estábamos convergiendo, que ya estábamos cerca de la raíz, porque técnicamente lo que nosotros hacemos con el Newton-Raphson es encontrar el valor en el que pues, la función vale 0, ¿no? Porque ese es el punto en donde tenemos la raíz real. ¿Ok? Entonces, cuando hay un cambio de signo, quiere decir que ya estamos cerca. ¿Ok? Entonces hubo el cambio de signo cuando yo evalué en 732, evalué la función, evalué la derivada, calculé el nuevo volumen I más 1, que en este caso sería este valor menos el cociente de estos dos. Entonces, por eso me gusta ponerlo así en la tablita, porque en Excel pueden poner este valor menos, entre y les da el nuevo valor. Ahora, la diferencia de volúmenes, pues sería entre 0.0732 y 0.0643 y me dio 8.935 por 10 a la menos 3. Este valor sigue siendo más grande que 1 por 10 a la menos 3 y hay que hacer una nueva iteración. Con este nuevo valor, 0.0643, evaluamos la función, evaluamos la derivada, calculamos el nuevo valor de volumen I más 1 como 0.0643 menos el cociente de entre y me va a dar el valor de 0.616. Si yo hago la diferencia ahora de volúmenes, que me tocaría 0.0616 menos 0.0643 en valor absoluto, me da 2.685 por 10 a la menos 3. Este valor todavía sigue siendo más grande que nuestro criterio de aceptación de 1 por 10 a la menos 3. Por tanto, necesito una cuarta iteración. Mi cuarta iteración será con base en 0.0616, que será mi nuevo valor BI. Con este evalué la función, evalué la derivada y calculé el nuevo valor de volumen I más 1, que en este caso sería 0.0616 menos el cociente de la función entre la derivada y me da el valor de 0.613. Haciendo la diferencia entre los dos valores que obtuve, que sería 0.0613 menos 0.616, el valor absoluto de esta diferencia, me dio 2.457 por 10 a la menos 4. Este valor, que ya está aquí en la tabla, este sí es menor, déjenme ponerlo, este sí es menor que 1 por 10 a la menos 3. Por tanto, entonces yo aquí me detengo. Ya no hago más iteraciones porque he llegado al punto en el que tengo un valor menor que mi punto de mi criterio de aceptación. Por tanto, puedo establecer que entonces también con el método del polinomio resulta que el volumen que ocupa el neón a 300 Kelvin y 500 atmósferas es 0.0613 litros sobre mol. ¿Ok? Entonces, si se fijan, es exactamente el mismo valor en el método del polinomio que en el método iterativo. Aquí está el método iterativo, 0.0613. Entonces, es exactamente lo mismo. Da lo mismo que lo hagan por este método o por el otro método. Obviamente, el método del polinomio es un poquito más talachudo, como lo ven. O sea, hay un paso más adicional. Pero, pues, en general, también lo pueden poner en Excel, hacer su tabla y pueden obtenerlos mucho más rápido, ¿no? Ahora, solo una cuestión. Este criterio de aceptación es para unidades de atmósfera, litro y de mol. Si ustedes ocupan sistema internacional, Pascal, metro cúbico y mol, en este caso, el criterio de aceptación debe tener 3 órdenes de magnitud más, porque si ustedes se acuerdan, la diferencia entre el volumen de metros cúbicos y de litros, pues son 3 órdenes de magnitud. Entonces, si lo hacen en Pascal, ustedes el metro cúbico y mol en unidades, esas unidades ustedes manejan, se puede resolver el problema, pero el criterio de aceptación entonces debería ser 1 por 10 a la menos 6. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la diferencia entre el litros y los metros cúbicos son estos 3 órdenes de magnitud que también ustedes deben de considerar, porque si se quedan con este criterio de 1 por 10 a la menos 3, no van a llegar al punto en el que ya no varíe el volumen molar. Entonces, ahí la sugerencia es 1 por 10 a la menos 6 si lo hacen en unidades del sistema internacional. ¿Ok? ¿Quedó claro más o menos? Sí, profe.
¿Podrías repetir cuál es el criterio para cuando usamos pascales? 1 por 10 a la menos 6, que serían 3 órdenes de magnitud más, ¿no? Digamos, Ah, ok, bueno, gracias. más me refiero a que, bueno, tiene que ser más pequeño, porque como son números muy grandes, entonces tenemos que ir hacia más pequeño, ¿ok? Sí, profe, gracias. Ok. Pero bueno, o sea, a la mayoría les gusta resolverlos en atmósferas y litros, entonces no tengo problema. Si particularmente esto lo resuelven en unidades que no son del sistema internacional, no tengo problema. Ya cuando lleguemos a trabajo y a calor se van a dar cuenta que las unidades del sistema internacional toman mucha importancia y por eso estuve insistiendo mucho al inicio del curso, pero ahorita ustedes también ya pueden tener el criterio de cuándo ocupar uno y cuándo el otro, y bueno, en este caso si ocupan litro y mol, no le veo problema. ¿Ok? Pero si ocupan sistema internacional, hay que tener esta pequeña particularidad. Bueno, pues con eso terminaríamos la clase del día de hoy. ¿Hay alguna duda? No, maestro. No, ¿No? Ok. Bueno, entonces ya voy a dejar de grabar. Pon en práctica lo aprendido en esta clase. Nos vemos en la próxima.